esta interesante ponencia. Vamos a abrir ahora un turno de palabras. Tenemos un turno a 20 minutos, 25 minutos. Así que adelante. Te contesto a lo que estás diciendo. Sí, ahora. De que no entiendes cómo hay mujeres que van, yo tampoco lo entiendo ni lo entendía antes, te lo cuento, o sea, la razón por la que las mujeres van a misa, y lo que decía el compañero esa mañana de ver no sé quién era, que una mujer era musulmana y era feminista. O sea, la más perversa apropiación que se puede hacer es de la conciencia de los niños en la primera infancia. O sea, entonces ahí ocurren cosas de ahí viene, o sea, se apropian, sobre todo la religión, se ha apropiado de las conciencias de las mujeres tan tempranamente que pasan estas cosas. Yo tampoco hay cosas que las entiendo, pero yo he ido mucho a misa. Entonces yo ahora pongo un ejemplo muy personal. Bueno, pues pensaba, como he hablado de Segovia, yo durante 20 años, al salir de mi casa he tenido el acueducto al lado. Yo siempre he dicho, pongo el ejemplo de que yo pensaba que todos los niños, cuando salían de su casa, tenían un acueducto. Siento que se haya ido a José Luis porque le hubiera gustado, mañana se lo cuento. Entonces esto es la apropiación de la conciencia, y cuanto más temprana es la edad, más, entonces no se llega a saber, no, yo soy cristiana y soy musulmana, pero soy feminista, si es la opresión y no se entiende la opresión, la famosa historia del velo es esto, o sea, no lo entiendes, pero está ahí, está enraizado, no se reconoce. Lo peor, la mayor apropiación es la que no se reconoce, no llegas a reconocer esa opresión, porque no lo es, está en los primeros años de la infancia. ¿Vale? César, me gusta mucho todo lo que has, la crítica que haces sobre el neoliberalismo. Tengo que decir que estoy radicalmente en contra de la lectura que has hecho de Carlos Marx. Si te he entendido bien, tú has dicho que Carlos Marx no era un ateo militante, sino que era un laicista. Y yo creo que si somos honestos a la lectura de los textos de Carlos Marx era un ateo militante y no era laicista. Vamos a ver, Carlos Marx rechaza la religión materialista en pura mitología. Carlos Marx es verdad que nunca pierde tiempo en demostrar que Dios no existe, pero por la misma razón que no pierde tiempo en demostrar que no existe Zeus, lo da por supuesto. Para Carlos Marx es pura falsedad, no pierde ni siquiera el tiempo, es como que está más allá. No, eso ya está demostrado que es falso, hay que andar más para allá. Carlos Marx no respeta la religión, si acaso la respeta, si aquí ahora mismo alguien diciendo, bueno, que es una Napoleón Bonaparte, pues lo respetaremos, ¿no? Tú lo dices, pero es el respeto a los locos. De hecho, el término alienación y de enajenación, de quien está loco. Cuando los laicistas respetamos la religión, la respetamos sinceramente. Si una persona de verdad que viene a la religión, yo no creo que esa persona esté loca. No creo que esté tomando una decisión incorrecta. Es decir, yo no lo creo, no creo que esa persona, pero lo respeto. Hay que más que esa persona está equivocada, que está en un error, que eso no, ni mucho menos algo que está aquí. La cita que has puesto de Carlos Marx de la cuestión judía, a mi modo de ver, representa todo lo contrario de lo que has dicho. Lo que Carlos Marx está diciendo de la cuestión judía es las declaraciones de derechos burguesas no sirven para nada. Y la prueba de que no sirven es que uno de los derechos que reconocen es el derecho a fe, que para ellos, como decir, tal es culpable, que sirven las declaraciones de derechos. Yo creo que la clave está en el libro de Marx sobre la cuestión judía, que yo te he referido, que a su vez es una respuesta a Bruno Bauer cuando escribe la cuestión judía. Y Bruno Bauer yo sí creo que refleja, sin usar la expresión todo laico, lo que es el laicismo. Toda la cuestión gira en torno a la cuestión judía, es decir, si los judíos tienen o no que asimilar al resto de la población. Si la emancipación política, que es el término que usan, que es equivalente al Estado laico, y si el Estado tiene que hacer ignorar la religión de las personas para que sea una cuestión privada. Y Bruno Bauer lo que defiende es eso, y dice: si conseguimos que el Estado se separe de la religión,
Entonces consideramos que la religión se diluya y desaparezca, y así el ser humano se emancipará, porque tanto para Bauer como para Marx, emancipación significa irreligiosidad, ateísmo. Y lo que Carlos Marx dice, por ejemplo, de Estados Unidos, en la época es, no, puede haber un Estado que separe religión y política y sin toda la religión desaparezca. Y por ejemplo, Estados Unidos, si acaso, es incluso más religioso. Y Marx le dice, la sola separación Estado de religión no basta. Hay que ir más allá a la opresión económica, y si no hacemos esto, lo otro, es como que, o sea, está bien si se hace, pero desde luego eso no garantiza mucho menos la emancipación. Por tanto, lo que más critica del laicismo es, la esencia del laicismo es un movimiento pequeño burgués. Lo que más dice es, el laicismo es algo pequeño burgués. Es una cuestión de la religión burguesa, de separar la iglesia de Estado, de la religión, pero nosotros estamos en otra cosa. No estamos en la revolución obrera, estamos en muchos seculares, que es la misma crítica que el marxismo hace al ecologismo, al feminismo, a todos estos movimientos. Que según el marxismo, si la condición principal es el capital-trabajo, todo lo demás es secundario. Y si acaso se arregla, cuando se arregla la condición principal, se arreglarán estas. Centrarse solo en eso, desde el punto de vista marxista, es una cuestión que equivocaría la correcta orientación. Ahora bien, eso no quiere decir que Marx sea razón, que aprende más es respetable, pero a lo mejor nosotros pensamos que el laicismo es un movimiento autónomo, no necesariamente compatible con el marxismo, porque el marxismo es una cosa y el laicismo es otra. Pero a lo mejor hay unos objetivos laicistas puros, que es la separación del Estado, la neutralidad, la libertad de conciencia, etc. Realmente hay que decir que Carlos Marx es laicista, yo creo que uno de los textos, que es la lectura de lo que Marx dice, yo creo que no se puede defender. Eso no quita que el neoliberalismo está bien, se puede criticar el neoliberalismo de perspectivas no marxistas, a lo mejor sí marxianas, pero no marxistas. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que has planteado en contra del neoliberalismo, pero querer usar a Carlos Marx para eso, creo que, en modo de ver, con todo respeto a César, falsea son los textos realmente de Carlos Marx. Ahora que sí que nos falta, en España el mundo laicista está vinculado a lo que es cierta idea de izquierda marxista. Yo creo que eso tiene que ver con lo que Trotsky llamaba la revolución permanente, ¿no? La idea es saber desarrollo desigual y combinado. Si los burgueses hacen su revolución, los obreros se adelantan y asumen la revolución burguesa y hacen ellos mismos, pero con vistas a ir más allá. Entonces yo creo que en España, después de la Segunda República Española, dejó de haber republicanos puros, laicistas puros, y fue la izquierda de la marxista la que asumió esas reivindicaciones que se mezclaron con otras propiamente marxistas, y en ese sentido a veces confundimos en el momento laicista lo que es estrictamente laicista, que como yo me coincidiría más con Bruno Bauer, con lo que podría ser marxista, que es pues, la sociedad que propio Carlos Marx. Sí, bueno, yo quería hablar de una cosa que ha planteado Andrés, pues ya es el núcleo de tu exposición sobre Marx. Yo quería bajar un poco al terreno, que no es que sea práctico o no, lo que ha planteado Andrés, lo que ha planteado tú, sino un poco reforzar un poco, pues contestar desde mi punto de vista lo que has comentado, cómo es posible la simbiosis esta del neoliberalismo con la religión, y que tú lo has profundizado, pero que yo quisiera abundar un poco más en esos temas de que las políticas neoliberales que llevan consigo, entre otras cosas, políticas de recortes en lo económico, de privatizaciones, y que afectan a la parte moral del capitalismo, que son los servicios sociales, que eso que tiene que ser una responsabilidad del Estado, al hacer dejación de ello, son capturados por toda suerte, como tú decías, de organizaciones privadas. Pero aquí en España, esa captura está siendo mayoritariamente cogida por organizaciones religiosas, de tal manera que lo que tendría que ser una justicia social, una solidaridad, pasa a ser el negocio de la caridad. Pero además con tres planteamientos, que es el negocio de la caridad, dicho así en abstracto, o si no se sabe sus orígenes, pues dice, bueno, pues está muy bien, y lo que hace, tú comentabas, el Padre Ángel. Pero claro, esto tiene tres elementos que hay que tener en cuenta para poder analizar este negocio de la caridad. Primero, para ver que viene de la dejación del Estado, y con una dejación, aparte, intencionada. Porque cuando el liberalismo, con las políticas de los Estados, hace dejación, aquí no se está orientado a que los florentinos de turno y las grandes compañías de turno capturen ese negocio. Pero ese negocio de la caridad tiene para mí tres elementos que hay que resaltar. Primero, uno de ellos es que esa caridad es que está hecha subvencionada con dinero público. Es decir, que es un sinsentido
que el Estado, que dice que no tiene dinero para mantener esos servicios, hace los recortes, deja que se capturen y después inyecta enormes cantidades de subvenciones públicas. Bien es cierto que ese negocio de la caridad también tiene donaciones privadas, pero con enormes subvenciones públicas. Eso es un sinsentido. Pero es que además tiene dos elementos que la ciudadanía tiene que conocerlo. Esa captura de la caridad, del negocio de la caridad, supone un lobby económico y político, porque resulta que el Estado hace dejación de parcelas de poder que después no puede recuperar. ¿O es que nos imaginamos que es tan sencillo, por ejemplo, ahora mismo recuperar la red de colegios concertados? Que el Estado ha hecho dejación y ha cedido a la iniciativa privada con subvenciones públicas. Claro, ahí de Europa Laica pues plantea, entre otras campañas, pues un plan de hasta 15 años para recuperarlo. Pero ¿qué pasa con todo el tema de la asistencia social? Pisos tutelados, drogodependientes, mujeres maltratadas, están cogidos todos en manos de la Iglesia Católica. ¿Cómo se recupera ese tema? Y hay un lobby político y económico clarísimamente que tiene cogido al Estado por esa base a la parte. Pero es que además también existe el lobby ideológico que eso supone, porque desde ahí se vende, como se está vendiendo, de que la labor caritativa de la Iglesia Católica, que es la que permite, como ya vimos en la mesa redonda, que la gente diga que es verdad, hay que bajar la EDIS, la IRPF, porque por eso se hace eso. Que además que ser mentira es que entronca todo ese tema. Y claro, aquí falta información y falta sensibilización. Porque claro, tú apuntas, y has apuntado muy bien, qué es lo que pasa con el tema de los recortes, el rescate bancario o el rescate de las autopistas. Eso clarísimo que es una denuncia. Pero si lo traducimos en términos económicos, ¿cuánto ha sido el rescate bancario? ¿Cuánto ha sido el rescate de las autopistas? Y ayer lo vimos. ¿Y cuánto es los millones que anualmente se pasan del Estado a la Iglesia Católica? Si es que llevándolo un poco con la ironía, ¿cuántos añitos de dejar de pasar los 11.000 millones que se pasan a la Iglesia Católica? Está solucionado el tema de los rescates. Y ahora la ironía. ¿Cuánta gente está sensibilizada por esos 11.000 millones? Es verdad que falta información. Entonces esa es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión. Evidentemente, la Iglesia Católica o las iglesias, las religiones, intentan mantener sus privilegios. Nada que observar porque es cierto. Pero no perdamos de vista que los privilegios que están reconocidos por las leyes, quienes las hacen es el poder político. Y por lo tanto, si no apuntamos donde hay que apuntar, estaremos apuntando mal. A la Iglesia Católica hay que apuntarle donde hay que apuntarle. Pero no olvidemos que todo esto son políticas que son de las fuerzas políticas. Y por lo tanto, donde hay que apuntar es al gobierno. Está bien, la crítica a la religión como rol, no como creencias, eso está clarísimo, pero apuntar al gobierno, a las políticas del gobierno, para no perder el turno, porque si no nos amparamos de que son creencias, ahí está el tema. No, es una lucha política lo que hay que llevar a cabo. Son tres cosas, un poco complejas algunas. Juanjo, te doy toda la razón y por eso Europa Laica no pierde tiempo en reunirse con ningún jerarca de la Iglesia, porque no es el lugar. Europa Laica siempre ha intentado tomar contacto con las fuerzas políticas, que son realmente los que tienen que hacer las cosas bien. La Iglesia simplemente se aprovecha y utiliza sus estrategias para hacer lo que hace, ¿no? Es verdad, y tienes razón. Un ejemplo concreto de lo que dices es la propia campaña esta pomposa del X tantos que habéis visto en la televisión este año ha sido brutal, ha sido descomunal la campaña publicitaria que han hecho, que es la coartada perfecta para un gobierno neoliberal, en el sentido de lo que hemos hablado. Un gobierno que pretende justificar la deriva hacia la privatización de los servicios públicos con la coartada de la caridad institucionalizada, o como tú has dicho, el negocio de la caridad. Porque, ojo, la caridad, la solidaridad, pues estas virtudes son virtudes éticas, que están muy bien en el ámbito privado. Yo prefiero tener a mi lado una persona solidaria que una persona egoísta. Pero, ojo, estamos hablando de la caridad institucionalizada, que se ha convertido en negocio para estas instituciones, ¿no? Por tanto, es cierto que es el Estado que está haciendo dejación de sus funciones a través del gobierno y de las fuerzas políticas, ¿no? Andrés, te estoy dejando para el final. Compañera, estoy de acuerdo contigo, que entiendo que
desde el punto de vista, ese adoctrinamiento desde la más tierna infancia lógicamente configura las conciencias, es lógico, es una de las razones por las que yo me opongo, yo personalmente, aunque hay discrepancias dentro de Europa laica, me opongo a que se acepte el bautismo de los niños pequeños, porque es una forma de meter a un niño que no tiene conciencia formada dentro de una iglesia sin preguntarle a él, ¿no? Esto es la propia historia de la iglesia. Tiene episodios de masacres de la propia iglesia y persecuciones a grupos cristianos que defendían, por ejemplo los anabaptistas, que defendían que el bautismo está muy bien, entrar en la iglesia cuando uno lo decide libremente y cuando tiene uso de razón, pero no es válido el bautismo nada más nacer, porque eso tiene consecuencias políticas. En España la iglesia católica sigue justificando sus privilegios aludiendo al número de personas que están en los registros del bautismo. Entiendo perfectamente que es una cosa de... La apropiación es mucho más sutil, las apropiaciones de la conciencia es mucho más sutil que puede ser. Sí. Y Andrés, que no voy a entrar en polémica contigo, porque como compañero que eres y como gran filósofo sabes perfectamente de lo que hablas, y yo también soy consciente con la lectura que he hecho de que caben otras interpretaciones de Marx como la que tú has hecho, de hecho mucho más ortodoxa que la mía, también es una interpretación heterodoxa de Marx y del marxismo. Sin embargo, no renuncio a esta lectura porque no acepto algunas premisas, no acepto, vamos a ver, no las acepto yo, pero entiendo que hay razones para defenderlas. Pero yo no termino de ver las razones por las cuales se supone que Marx dice que cuando se acabe la injusticia en el ámbito socioeconómico van a dejar de existir las religiones. Yo no veo eso en un texto de Marx. No lo interpreto así, o no lo quiero leer así, o me parece tan ingenuo que no lo percibe una persona tan cabal que fue capaz de escribir El Capital. No entiendo esa lectura por la cual la religión es una cosa, es como un problema que ha surgido y hay que atajar ese problema en la raíz del problema, y una vez que curemos la raíz, el problema desaparecerá. No termino de leer esa, y por eso hago una lectura, es cierto que heterodoxa. Además, soy consciente de que es fácil, y yo también lo acepto, que Marx es ateo, que Marx puede entenderse como ateo militante, lo acepto, pero creo que una lectura un poco más, no sé si llamarla heterodoxa, no quiero decir cuidadosa además, porque no me sitúo ahí, pero no quiero leer a Marx de forma tan ingenua como para decir que Marx no defiende la libertad de conciencia en el sentido del ascendentismo. Y en ese sentido creo que Marx con estos textos, aunque hay muchos más, pero bueno, con estos textos está defendiendo que todo ser humano tiene derecho a la fe, sea del sentido que sea. Y además ese derecho no va a dejar de desaparecer. Esa es la lectura que yo hago, creo. Y que es verdad que los grandes problemas de dominación y de opresión de los que estamos hablando, también en el ámbito religioso, esto de lo que hablamos, se van a solucionar solo cuando atendamos a la infraestructura, a los problemas económicos, sociales. Y cuando eso se solucione, desaparecerán muchos problemas, pero eso no significa que vaya a desaparecer la religión, ni lo está pidiendo más. Más en ese terreno yo creo que no entra. No termino de ver en qué momento más está diciendo que estos están equivocados y yo tengo la verdad como ateo. No lo veo, pero bueno, entiendo que es una lectura heterodoxa la que yo he hecho. Que yo he querido acercar a Marx al marxismo, o como digamos, a la tradición republicana, sabiendo que republicanismo y comunismo tradicionalmente pues han estado un poco enfrentados, ¿no?, en algunos aspectos. Con respecto a la cuestión que me interesa, es esto que decíamos antes de que se solucionan los problemas cuando atendamos a la infraestructura, a las relaciones de poder socioeconómicas. Antes hablábamos de la emancipación de la mujer, esta mañana hemos hablado de otras cosas, de la emancipación laica, de la emancipación de las conciencias, y yo me planteo algunas dudas. No estaremos a lo mejor incidiendo demasiado en el nivel de la superestructura de la sociedad, de las conciencias, sin atender
a la verdadera causa de la opresión y de las injusticias y de la discriminación que está en la economía. Estaremos atendiendo, lo digo por ejemplo para volver al tema, yo soy profesor en el instituto, cada 2 por 3 hay charlas sobre igualdad, sobre feminismo, sobre igualdad entre hombres y mujeres. Yo lo veo bien, hay que concienciar, es una cosa irrenunciable, pero no veo bien que nos centremos solo en la concienciación sin erradicar las condiciones que hacen que la sociedad sea una sociedad jerárquica donde hay unos que están por encima de otros. Por ejemplo, no veo bien que esas mismas tutoras o profesoras o profesores suelen ser todas mujeres, cosa que tampoco entiendo del todo, porque de igualdad solo habrá mujeres, es una cosa de todos. No entiendo que esas mismas mujeres que van a hablarles a mis alumnos de la ESO, que muchos de ellos no tienen conciencia de la desigualdad todavía, otros sí, pero muchos no. ¿Por qué no van al Parlamento a exigir leyes que realmente otorguen los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, o a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué no exigen a los jueces que otorguen custodias compartidas por defecto, en vez de otorgar por defecto la custodia siempre a la madre? ¿Por qué no se lucha por un derecho a la paternidad, una vez que nace un hijo, por un derecho igual de la madre y el padre a cuidar de un hijo? Precisamente el empresario que discrimina a la mujer porque prefiere contratar a un hombre o a una mujer en los mismos términos de currículum, a lo mejor lo que está viendo es el riesgo económico que le supone contratar a una mujer en vez de a un hombre, porque si una mujer se queda embarazada va a tener que pagarle más meses que al hombre si tiene un hijo. ¿Por qué no luchamos porque ese riesgo económico no exista y el empresario ya no tenga razones para discriminar en el ámbito laboral a la mujer? Eso es lo que está diciendo Marx, creo, en mi perspectiva, y eso es en lo que creo que debería luchar el Estado realmente, los derechos sociales de verdad. Desde donde yo lo veo, creo que Marx puede ser tan ateo como laicista, como laico, porque lo que he leído yo poco, en lo que he podido ver, aprecio un ataque esencialmente un ataque hacia la alienación de cualquier tipo, tanto socioeconómica como religiosa, como la alienación en todos sus aspectos, la alienación en todas sus facetas. Y creo que en lo que a esto se refiere, Marx es completamente ateo, está rechazando toda aquella religión que venga desde fuera, que esté intentando imponer una serie de preceptos que son casi intangibles, que son meramente espirituales y que están otorgando un consuelo vano y falso por completo. En ese aspecto pienso que Marx sí es ateo, pero en cuanto a lo que a la fe pura se refiere, pienso que no. Pienso que Marx acepta por completo la fe, acepta por completo el hecho de que una persona sea capaz de desarrollar una creencia trascendental que vaya más allá de la realidad empírica. Como creo que también lo hacía Nietzsche, como creo que también lo hacía Kant y como creo que lo hacía la mayoría de los teóricos que hayan abordado este tema. Un poco más. Creo que todo eso. Todo. Primero felicitarte porque me ha gustado muchísimo tu charla. Felicitarte por tu charla. Bueno, yo te iba a responder un poco a la pregunta, has hecho referencia al feminismo. Si no estaremos haciendo demasiado hincapié en la superestructura, yo te diría una cosa, es que hay un gran desconocimiento de lo que es el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento emancipador que no solamente atiende al tema de la mujer, sino a todo, o sea, a la emancipación de la humanidad. De hecho, las feministas estuvieron en la lucha contra la esclavitud. O sea, el feminismo no es un movimiento que simplemente busca la emancipación de la mujer. Y mucho antes que Marx estaba Flora Tristán,
Flora Tristán ya hablaba de la opresión de los obreros. Tiene un libro de la Unión Obrera, que Marx lo tenía en su biblioteca, y que lo leyó, él también lo leyó, pero luego de Flora Tristán no se ha acordado nadie hasta hace muy poco. Quiero decir, que ella era feminista, ¿no? O sea, y hablaba también de que la mujer era la oprimida del oprimido, ¿no? O sea, en cuanto a eso que decías, de que el feminismo estaremos haciendo más hincapié, ¿no? El feminismo es un movimiento emancipador que no solo se preocupa de la mujer, se preocupa de la humanidad en general, o sea, de la opresión de la humanidad, no se refiere solo a la mujer. Por eso, cuando esta mañana yo me refería a estos feminismos light, que me he permitido denominarlos así, pues un poco por ahí. Yo no puedo entender el feminismo de derecha, ¿no? Ni puedo entender el feminismo que abogue por la explotación del cuerpo de la mujer. O sea, el feminismo es un movimiento que va contra la explotación de la mujer y contra la explotación de la humanidad. Y por eso a cualquier cosa le denominamos feminismo, y esto no puede ser. No tengo nada que añadir, solo darte las gracias por si se me ha entendido mal, no quería yo decir que el feminismo es un movimiento por la emancipación de la mujer exclusivamente. Si no, yo hago que pinto libros feministas, no sería así. Dos intervenciones más. Siento robar micro, pero he venido de Plasencia a preguntar. Estoy absolutamente de acuerdo con la compañera y de hecho antes lo hemos hablado en un rato de la comida. O sea, puede haber un feminismo, y voy a entrar a hacerte una pregunta, pero solo breve. Puede haber un feminismo de derechas en la cuestión jurídica y política de igualdad de derechos, pero no en la igualdad social. Es decir, Cristina Cifuentes puede ser feminista en la labor política porque ella está gracias ahí a una emancipación civil de los derechos igualitarios, pero no puede estar en los derechos sociales porque me niego a que salgamos de una opresión para meternos en otra más. Y lo que dices de una visión, una cosmovisión del feminismo es verdad, porque de hecho una corriente ecofeminista es muy interesante en el sentido de que está muy relacionada a la destrucción de la naturaleza con la opresión del uso. Dicho esto, quiero lanzarte una pregunta que a lo mejor es un poco ingenua, porque no lo comprendo, porque soy atea convencida. Entonces, mi pregunta ¿es posible una fe o una creencia religiosa, por lo menos en términos monoteístas, aunque en corrientes New Age alternativas también surja esto, pero es posible una creencia religiosa pura, una fe, sin que esté asociado a un dogma de la Iglesia represivo? Es decir, la representación que tenemos de Dios es producto de la interpretación que han hecho por nosotros las religiones, o sea, la institución religiosa eclesiástica, ¿no? Y en la medida en la que la religión nace de la muerte y del miedo del ser humano, que es lo que realmente es utilizado, la ignorancia más primigenia, pero sobre todo el miedo, ¿no? Si el miedo es lo que es utilizado para dominar a las personas desde la religión, ¿es posible realmente una fe que no esté vinculada a una dominación? Le respondo yo también, no te preocupes, y respondo rápidamente. Esto de tener alumnas que superan al profesor da por saco bastante. Respóndeme tú. No lo sé. Yo es que creo que no es posible. No es posible. En otros términos sí, no sé, una creencia al respecto. Yo no soy capaz de responder a esa pregunta, si es posible una religión que sea diferente o sea Sería la primera religión de la humanidad, que es la religión de las mujeres, que es la vinculación con la naturaleza. Sí, con la eso no quería responder. Eso remite a un problema filosófico importante, que es definir qué entendemos por religión. ¿Qué entendemos por religión? En todo caso, María, a mí esa pregunta no me interesa, con todos mis respetos. Como defensor del laicismo, a mí esa pregunta no me interesa. Es que no, pero ni le busco la respuesta. La haya o no la haya, me da exactamente igual. Voy a seguir defendiendo los mismos principios democráticos del laicismo.
¿entiendes? No, en ningún caso me voy a oponer a una persona que sea creyente de una religión, ni de un tipo ni de otro. Si lo hubiera, me da exactamente igual. Eso es una cuestión privada de cada cual y nadie le va a preguntar políticamente, o no debería preguntarlo. Pero desde el punto de vista del laicismo no es ese plano en el que nos movemos. Es más, no sé quién lo decía, no sé si Juanjo lo decía ayer, a nosotros se nos recrimina mucho, también en el contexto político, no solo de ciudadanos. Los políticos no saben mucho de esto, desgraciadamente. Se nos recrimina que el laicismo es una opción particular más entre otras. Eso es mentira, eso no puede ser. El laicismo es un principio democrático de convivencia que debería estar en la base del sistema democrático y ya está, independientemente de las opciones particulares de conciencia que tenga cada cual. Yo no entiendo por qué siempre nos dicen eso de que los laicos aquí hay que poner el ateísmo, que no, que ni el laicismo es ateísmo, ni el laicismo es una opción particular más al mismo nivel que otras opciones de creencia, es un principio democrático de convivencia, ¿no? Por eso, no sé si me has entendido bien, cuando digo que no me importa la respuesta a esa pregunta. La pregunta me interesa mucho desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista laico no me importa absolutamente nada. Pero bueno, yo agradezco que haya alumnas aquí, que alumnos sean tan... Bueno, César, te quería agradecer por la exposición, que estaba bastante clara. Muchas gracias. Y tenía dos cuestiones que quería consultarte. La primera es que, ¿tú no crees que mantiene el origen de la Iglesia que apoya a una tendencia neoliberal comienza más bien con Carlos Romano, la concesión de tierras, y seguidamente con la persecución a los templarios, que fue una angurria de la Iglesia el querer tomar más dinero, y además de su camuflaje durante la historia, no solamente durante una Edad Media, sino si hablamos de América Latina o América en general, cómo la Iglesia se puso del lado de las dictaduras muchas veces, como en Europa también sucedió lo mismo. Entonces, ¿cómo fue camuflándose durante la historia para apostar a ganador? No sé si ese más bien fue el origen de que la Iglesia tome partido por una tendencia más neoliberal que apoye esta política. Y la segunda es, y ahora voy a ver un poco más las cosas a mi campo, que es el derecho constitucional. ¿No crees que por más de que sea un principio democrático el constitucionalizarla, la persona en sí va a seguir teniendo creencias religiosas o una tendencia a una religión? En este caso, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Uno cree que el Tribunal Constitucional va a decir sobre la ley o sobre la Constitución de una norma o no. En casos como, ejemplo, la píldora de vida después, la sentencia de la píldora de vida después de 2016, se ve claramente que hay una tendencia de un magistrado ponente sobre su ideología religiosa personal, pero está decidiendo sobre el futuro y la interpretación de un derecho fundamental, en este caso de la libertad. Casi habla sobre la libertad religiosa e incluye lo que llamaban ayer, el statutus. Entonces, por más de que nosotros eliminemos esta tendencia religiosa o esta unión de la religión y el Estado, todavía van a haber personas que tengan ligación con su religión. ¿Y cuál sería en este caso tu planteamiento de bien? Si teníamos ligación, ¿cómo podríamos hacer que las personas tengan una libertad de opinión fuera de la religión? Porque es muy difícil hacer esto. Desde magistrados, desde diputados, senadores, presidentes, siempre va a haber una tendencia que va a estar dentro del foro interno de ellos, que no es muy fácil de eliminarla. Entonces, te agradecería mucho ilustrarme sobre esos dos puntos. Gracias. Muchas gracias por eso. Voy a intentar ser breve porque ya nos están echando de la sala. Te agradezco mucho la intervención, pero siento decirte que tampoco tengo buenas respuestas para ello, para las dos preguntas. La primera de ellas es si el origen de esta ligación, como tú dices, entre la religión y la política no está en las dictaduras, en los imperios antiguos. Pues seguramente sí, lógicamente el poder. Lo que está claro, lo que hemos visto es que la Iglesia como organización, pero ya desde Constantino en adelante, no se ha limitado a ser una asociación religiosa, sin más, nunca. Claro, al pretender tener privilegios en el espacio público siempre ha ido ligado al poder.
Entonces, en ese sentido, los grandes dictadores, la dictadura siempre iba asociada con lo religioso porque se complementan bien. La religión siempre ha servido de consuelo y además el instrumento del miedo ha servido para las dictaduras a lo largo de la historia. ¿Hasta qué punto es importante este planteamiento de más de carácter socioeconómico para entenderlo y no el político de la ligación con las dictaduras? Yo no sé responder. La segunda pregunta es todavía más difícil. ¿Es posible que un magistrado que sea católico en el ámbito personal no se vea influido por esas creencias en su ejercicio como magistrado? Nosotros, o yo, a lo mejor de forma un poco ingenua, quiero pensar que sí, que la independencia es posible. Quizás porque yo, siendo un poco ingenuo y a lo mejor equivocándome, mis alumnos están aquí para corroborarlo o no, intento practicarlo en el ejercicio de mi función pública. Yo soy profesor de un instituto público, filosofía, a pesar de que tengo mis opiniones y no acepto, por ejemplo, algunos de los argumentos de los filósofos cristianos para defender la existencia de Dios, pero mi función como profesor de filosofía en un instituto público es enseñar a mis alumnos todas las opciones, todas las teorías, todos los autores, y cada vez que intento explicar a un autor, un filósofo o una filósofa, intento ponerme en su piel. Lo intento, no sé si lo consigo mucho, quizás ellos me critiquen ahora, y no soy ningún superhombre, intento hacer el ejercicio público de mi función independientemente de mi opción privada. Si yo fuera cristiano, creyente, practicante, seguramente, y no pudiera hacer esta distinción, no hablaría de Marx en clase. O si fuera ateo, no les contaría las 5 vías de demostración de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Por tanto, yo pienso que si yo soy capaz de hacerlo, un magistrado también es capaz de hacerlo, o un juez, o quien sea. ¿Qué pasa? Que a ese nivel hay muchos más lobbies, hay muchas más influencias, hay muchos más vínculos de poder, y es mucho más difícil, pero yo quizás ingenuamente creo que es posible, porque yo creo que lo hago, ¿no, Vicente? María, no sé. De verdad, lo hace. Difícil, ¿eh? Bueno, yo quería añadir una cosa en relación quizá con la pregunta que ha hecho María, digamos, sí, que las primeras manifestaciones religiosas realmente surgen de 5.000 años en Sumer, los sumerios, cuando el ser humano se encuentra débil ante la naturaleza, por miedo a la muerte, etc., y de forma natural. Pero ahí aparece la autoridad enseguida, que es el propio rey representante de la religión, y se aprovecha de esta necesidad del pueblo para explotar, manipular, etc. Es decir, realmente desde el comienzo de la humanidad ya tenemos estas manifestaciones. En principio las religiones primitivas no tenían este carácter de dominación, de manipulación, etc., sino cuando el rey encuentra ahí un espacio para dominar y aprovechar, pues entonces empieza. Eso es el carácter de las religiones imperialistas, por ejemplo, en el caso de los sumerios, en el caso de los faraones, los coptos, etc. Todas esas han tenido esta característica. Bueno, pues muchas gracias.